El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver un texto que se encuentra, en realidad son dos, en el libro de Tito. Tito es una carta bastante pequeña, allí en el Nuevo Testamento, que viene después de Timoteo, otro de los discípulos del apóstol Pablo, que es pastor en la isla de Creta. Allí había una iglesia y lo envía a él para coordinar todo el trabajo de las casas. En aquel tiempo no había templos como ahora, sino que había casas. Los cultos se realizaban en las casas y había que mandar un pastor, un obispo, para que coordine todas esas casas y tenga de alguna manera un orden y un crecimiento. Así que vamos a Tito capítulo 1, versículo 12, y vamos a ver algunas cositas interesantes que se aplican rápidamente a nuestra vida. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Muchas veces nosotros nos quejamos un poquito frente al trato de Dios, a las reprensiones, a las exhortaciones, que nos resultan un poquito duras, ¿no? Es como que nosotros decimos, bueno, no es justo conmigo, ¿no? Que me digan así las cosas un poco fuerte, no hacen justicia conmigo. Tendrían que evaluar toda mi vida, mi desempeño, mi comportamiento, mi actitud, mi disposición, mi fidelidad. Es decir, poner en la balanza todas las cosas y entonces una vez que se balancea todo, ahí que venga la exhortación, la reprensión, pero no así tan crudo. Es como que nosotros queremos de alguna manera un trato a la medida nuestra, a lo que nosotros consideramos, ¿sí? Allí, si tenemos que hacer una reflexión, es una actitud, una manera de ver las cosas muy centrada en nosotros. ¿Sí? Todo lo que yo pienso es lo que quiero que se haga conmigo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Es decir, siempre todo el círculo es en mí, ¿sí? Y no en Cristo en mi vida. Cristo es el centro, o debería ser el centro, pero evidentemente ese creyente o esa hermana no está teniendo a Cristo en el centro de su corazón, sino que uno se centra, ¿sí? Uno es el centro, porque anhela que las cosas sucedan a la manera que juzga la persona que deberían ser. Pero note algo interesante aquí. El apóstol Pablo le dice que debe reprenderlos duramente, pero no por la actitud personal de los creyentes, sino por un comportamiento general de la gente de la isla de Creta. Cuando él dice el versículo 12, un profeta está haciendo referencia, irónicamente, a un poeta que había escrito acerca del comportamiento de los cretenses. Y entonces él dice su propio profeta, diciendo, mira, él está hablando como un profeta, en realidad es una persona que no conoce al Señor y los está describiendo, pero es exactamente así, ¿verdad? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, se describe el comportamiento de las personas de Creta, los cretenses. Y allí están involucrados los creyentes, porque los creyentes eran así, se convirtieron, pero no cambiaron completamente su vida. Hay muchas de las características que tiene todas las personas de la isla
están también en los creyentes. Y es por esa razón que Pablo le dice a Tito, tenés que exhortarlos duramente para romper con esa maldición generacional. Evidentemente, algún demonio, algún principado se asentó en la isla con este tipo de comportamiento. Usted fíjese que el libro de los Hechos nos relata cada característica de las ciudades, de los lugares, ¿sí? Por ejemplo, Éfeso era un lugar de brujería y de hechicería. Evidentemente había un espíritu con esas características. En Corinto había espíritus que tenían que ver con lo sexual. Era una ciudad muy entregada a lo sexual. Entonces ahí vemos el comportamiento de la persona asociada a la influencia satánica. En Atenas eran todos humanistas, librepensadores. Entonces vemos allí que el demonio que estaba operando en Atenas tenía que ver con el humanismo, con la lógica, con el razonamiento humano. Y de allí el comportamiento de las personas. Las personas actúan de acuerdo a la influencia que tienen de los espíritus inmundos. Evidentemente, en Creta había venido un principado que tenía estas características y desarrolló este comportamiento en los cretenses. Ahora bien, debían ser exhortados duramente para poder romper esa educación, esa mala educación que los demonios produjeron en la gente de Creta. Es decir, no era simplemente la personalidad o el desempeño de los creyentes, sino algo que tiene que ver con su contexto, con lo que en donde se movía, el medio en que se movía. Y esto nos tiene que hacer ver que muchas veces, mis hermanos, somos exhortados y no se puede poner en la balanza lo que fuimos para alivianar la exhortación, porque la intención del Espíritu Santo es romper con la maldición del lugar donde nosotros nos movemos. Cuando uno va a una iglesia como la nuestra, la gente viene de todos lados. Viene de Moreno, viene de Hurlingham, de Ituzaingó, vienen de La Matanza, vienen de 3 de Febrero, vienen de acá mismo de Morón. Y en cada uno de los lugares hay espíritus asentados que producen un determinado comportamiento. Y cada persona se comporta diferente. Si vive en San Justo, se comporta diferente que el de Hurlingham. Y el que vive en Ituzaingó se comporta diferente que en Moreno, porque los demonios son distintos y los demonios son los que producen y maleducan a la gente. Entonces, cuando vienen todos a una iglesia, como en el caso de la nuestra, uno de allá, otro de allá, otro de allá, otro de allá, no se puede disociar y a cada persona darle una palabra específica, sino que hay que darle algo global, algo general, una palabra que nos una a todos, que nos calibre en el Señor. Lo que se espera es que la persona termine, cuando salga de la iglesia, tenga a Cristo en el centro de su vida y no al mismo hombre o a la misma mujer en el centro de su vida, razonando o pidiendo que se le trate de una manera especial. Se detendrá de alguna manera lo que se le quiere dar a la persona. Si la persona dice, bueno, yo quiero que me traten de esta manera, no está considerando que vive en un lugar determinado y en ese lugar hay una influencia satánica que debe ser corregido. Pablo le dice a Tito, que era el coordinador de todas esas casas templo, trátalos duramente. Porque si no hay dureza en el trato, una exhortación fuerte, no se va a desarraigar un comportamiento que ellos vienen arrastrando de años.
No sabemos de cuánto hace que ese demonio ha influido sobre Creta, y la iglesia que llega a esa ciudad es una iglesia nueva comparada con los años de vida de las personas allí y ese comportamiento que se repite de generación en generación. No es justo que nosotros digamos, no es sabio, no proviene del discernimiento del Espíritu de Dios, es que decir, bueno, a mí me tienen que tratar de una manera, no me tiene que, falta amor, porque me están tratando de esta manera, pero la palabra del Señor aprueba que sea exhortado fuertemente para poder corregir lo que es difícil de corregir. Justamente la exhortación fuerte es una demostración clara del amor. Nosotros asociamos amor con suavidad y no es siempre así. No es siempre así. Cuando uno exhorta, está demostrando que esa persona tiene un valor y que desea lo mejor para esa persona. Pero claro, en ocasiones, en la mayoría de ellas, nosotros somos el centro. Entonces nosotros elegimos cómo se nos trata y no consideramos que tenemos que ser desarraigados de una maldición generacional que no tiene que ver con nuestra familia, pero tiene que ver con el entorno donde vivimos. Si nosotros entendemos de que estamos en una ciudad o en un lugar donde hay determinada característica espiritual, tenemos que aprender por el Espíritu Santo a morir a esa mala educación que el demonio ha producido en mi vida para caminar con la guía del Señor y obedeciendo la guía del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo oro para que todas las personas que han visto este video, Señor, entiendan, Señor, y sean mansos al aceptar la exhortación que tiene como único objetivo desarraigar toda la maldición que está en ellos, que han sido educados en el contexto donde vive, en el barrio, en la ciudad donde vive. Señor, en el nombre de Jesús, la intención de la exhortación siempre es producir bendición, es producir arrepentimiento para bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.